Esto es Empoderamiento Familiar en Cristo. Bienvenido. Muy buenos días tengan todos ustedes. Confío en Dios que estén bien, que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu de Dios caigan sobremanera en cada una de sus vidas. Bueno, pues damos gracias a Dios. Hoy entramos a la lección 20. Vamos a hablar sobre el Armagedón. En la clase pasada ya vimos el trabajo titánico que hacen los 144,000 hombres levantados de las tribus de Israel para predicar el Evangelio, y de esos dos testigos que se enfrentan para desenmascarar al anticristo. Este los mata, pero Dios los resucita al tercer día y medio, y pues sucede un terremoto espantoso. Pues después de todo esto, amados hermanos, Satanás sigue trabajando en el corazón de ese hombre que es el anticristo y desata más furia contra el pueblo de Israel por todo lo que ha pasado. Él se siente ya como que su credibilidad está bajando ante la presencia de muchos de los que quedaron vivos en aquel tiempo. Y entonces incita a pues las naciones que quedaron en aquel tiempo, ¿verdad? Porque acuérdense que pues ya hubo una modificación por tanto juicio que Dios ha mandado a la tierra, pero pues al menos incita a todas las naciones del Oriente, de Europa, de Rusia y los árabes y sus aliados. Los incita para venir en contra del pueblo de Israel. Y entonces vemos que de alguna manera pues vamos a ver algunos pasajes bíblicos. ¿Y por qué se llama la batalla del Armagedón? Bueno, Armagedón es una palabra hebrea que significa valle junto al monte de Meguido. O sea que esto es un lugar real, existe en Israel hasta el día de hoy. Cuando estén por concluir los 7 años de la grande tribulación, pues los ejércitos del mundo se reunirán en ese lugar del Armagedón para venir en contra de los israelitas que están en Jerusalén. Y aquí va a suceder algo muy importante que vemos que ya en la palabra de Dios estaba escrito, que el río Éufrates se secaría abriendo paso directo para el ejército que viene a atacar a Israel. Por ejemplo, los chinos, todos esos, bueno, pues va a ser muy fácil que si les abren un camino, por ahí puedan entrar. Y aquí un dato muy importante, fíjense que en 1990 terminaron de construir una presa en el río Éufrates, dando al hombre pues la habilidad de detener o secar el río, imagínense. Y esto lo pueden hacer en un momento estratégico para fines militares. En el momento en que los ejércitos mundiales pues lancen su ofensiva desde el Armagedón en contra de Jerusalén, pues vamos a leer en la palabra que Jesucristo descenderá desde los cielos para destruirlos y establecer su reino en la tierra. Por fin aquí vamos a ver que el anticristo será el último líder de un imperio mundial. ¿Por qué? Porque su destrucción se va a ver en este tiempo del Armagedón. Y su destrucción va a ser impactante, hermanos, porque de alguna manera, pues vamos a leer la palabra, cómo va a morir este anticristo y su falso profeta que se levantaron para hacer tantas cosas tan feas en Jerusalén. Pero quiero darles una cita bíblica donde nos habla, ¿verdad?, que pues este anticristo y el falso profeta van a instigar a las naciones de aquel tiempo para venir en contra de Israel. Y esto lo vemos en Apocalipsis 16,
versículo 14, y dice: pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirnos a la batalla del gran día del Dios Todopoderoso. Y esa batalla, ¿cuál es? La del Armagedón. Entonces, de aquí de alguna manera estamos viendo que esas naciones van a venir en contra del pueblo de Israel, específicamente en Jerusalén. Y retrocedo un versículo antes del 14, que es el 13, y dice aquí, ¿verdad? Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas. Entonces, bueno, pues aquí estamos viendo que esos espíritus inmundos que salen de la boca del anticristo y del falso profeta, pues van a engañar a todas esas naciones para que de alguna manera pues vengan en contra de Jerusalén. Y vemos que pues se van a reunir allí en el valle para esta gran batalla. Pero vamos a ver de alguna manera que aunque el anticristo y el falso profeta vienen con todo el coraje que tienen por todo lo que ha pasado y vienen bajo el poder de Satanás, pues fíjense lo que va a suceder. Aquí de alguna manera todo está escrito en la palabra y todo tiene su tiempo, mis amados hermanos. Como dice Eclesiastés, todo tiene su tiempo. Y el tiempo del anticristo y el falso profeta, pues está determinado ya. Y entonces en esta batalla del Armagedón vamos a ver que Dios se va a levantar poderosamente, como siempre lo ha hecho, para pelear a favor de su pueblo. ¿Por qué? Porque se vienen muchas naciones en contra de Jerusalén, mis amados hermanos. Y para aquel tiempo la gente que queda, pues militar, ¿verdad?, que sabe de la milicia en Jerusalén, es muy poca gente. Entonces Dios ve todo esto y de alguna manera, por amor a su pueblo, Él va a salir a pelear en contra de todas estas naciones y el juicio de Dios caerá sobre el anticristo y el falso profeta. ¡Aleluya! Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque el tiempo del enemigo siempre ha estado contado, hermanos, siempre. ¿Por qué? Porque Dios tiene todo el control. Dios es Dios y no hay más Dios que Él. Y quiero llevarlos ahora a Apocalipsis 19, versículo 11. Y vamos a ver que ya están reunidas esas naciones para venir a pelear en contra de Jerusalén. Y dice la palabra: entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisará el lagar del vino del furor de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. ¡Aleluya! Entonces, ¿quién aparece aquí? Nuestro Señor Jesucristo con todos sus huestes celestiales. Y de alguna manera, amados hermanos, vemos que pues Dios mismo va a pelear como siempre lo ha hecho por su pueblo amado Israel.
Entonces están dispuestos para la batalla. Esta va a ser la tercera guerra mundial. Muchos sufren porque oyen que pues ya la guerra en muchas áreas está más que dispuesta a desencadenarse. Pero amados hermanos, no desmayemos ni suframos. ¿Por qué? Porque la tercera guerra mundial no la vamos a ver. Nosotros ya estamos en el cielo festejando con nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Y esto será cuestión de días, hermanos, porque no crean que esta guerra va a durar meses. No, no, no. Esta guerra va a ser nada más por algunos días. No dice la palabra exactamente cuántos, pero va a ser nada más por algunos días. Y pues bueno, va a ser un ejército enorme el que se junte en aquel tiempo contra Jerusalén. ¿Por qué? Porque del oriente vienen los chinos, fíjense. De Europa, bueno, pues viene todo el ejército del anticristo, porque recordarán que él estuvo gobernando 3 años y medio en Europa. Entonces toda esa gente se la echó a la bolsa. Entonces de Europa vendrán, pues lamentablemente, a unirse a esta tercera guerra mundial. De Rusia, Rusia también se encuentra en las escrituras, hermanos, y es un enemigo acérrimo del pueblo de Israel. Y dice que pues también de Rusia vendrán y sus aliados de Rusia vendrán con ellos. Y por último, pues bueno, no podrían faltar los árabes que siempre le han hecho guerra al pueblo de Israel. Entonces vienen también los árabes y vienen sus aliados para hacer un ejército tremendamente grande, porque lo que quieren es lo que han deseado siempre: desaparecer al pueblo de Israel. Y pues por eso ellos van con toda la seguridad de que, comandados por la bestia, que es el anticristo y el falso profeta, van a ganar. Pero, oh sorpresa, no saben que en esta última guerra mundial el que va a pelear por Israel va a ser el mismo Dios Todopoderoso. Así es que, mis amados hermanos, aquí vemos que va a ser una guerra tanto espiritual como material. ¿Por qué? Porque espiritual está Dios peleando por el pueblo de Israel, pero también vemos que va a ser una guerra física donde mucha gente va a morir, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nadie se puede poner en contra del Dios vivo. Aleluya. Y el que se opone contra Dios caerá muerto definitivamente. Así es que, amados hermanos, aquí vemos que Dios nuevamente se va a glorificar en esta batalla tan tremenda. Muy bien, bueno, pues vamos a leer ahora del 17 en adelante, que estoy en Apocalipsis 19. Y vamos a ver lo que dice aquí. Acuérdense que todo esto lo está narrando Juan. Y vi un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: venid y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carnes de reyes y de capitanes, y carnes de fuertes, carnes de caballos y de sus jinetes, carnes de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Y fíjense nada más el 19 que dice: y vi a la bestia. ¿Quién es la bestia? El anticristo. Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. ¿Qué quiere decir? Que los cielos se van a abrir, mis amados hermanos, y cuando estén descendiendo tanto la bestia, el falso profeta, Satanás, todos los hombres de las naciones que ya les mencioné, lo verán. Y entonces dice aquí, fíjense qué tonto, cómo de alguna manera cree que va a poder hacer esto el anticristo.
Dice que entonces se levantará para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. ¡Qué tonto! El 20. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia. Miren, aquí hago un paréntesis. Aquí, mis amados hermanos, lo primero que sucede antes de que se desate esa guerra es apresado el anticristo y el falso profeta. Aleluya. Por fin, estos son apresados. Me imagino que pues los ángeles de Dios los toman presos. Ahorita vamos a ver su final. Y entonces de alguna manera vemos que empieza esa batalla. Y continuamos, dice, estoy hablando de la que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Fíjense, aquí les digo que viene su fin. Estos dos, ¿quiénes dos? El anticristo y el falso profeta, fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Amados hermanos, qué tremendo. Realmente mi mente no puede comprender este evento tan tremendo. ¿Por qué, amados hermanos? Porque acuérdense que el lago de fuego fue establecido para el juicio final. Allí van a ser lanzados todos los que pues no recibieron a Jesús. Allí será su fin, como por ejemplo nosotros que somos salvos y que estamos ya arriba en el cielo, nuestro final va a ser siempre estar al lado del Señor. Pero toda esta gente, Satanás, sus demonios, van a ser lanzados al lago de fuego y va a ser por la eternidad. Pero aquí, imagínense, dice que los lanzaron vivos a ese lago de fuego. ¿Qué pasó con todos los ejércitos, toda esa gente demás? En el 21 tenemos la respuesta. En el 21 dice, y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Mis muy amados hermanos, aquí estamos viendo que habla de nuestro Señor Jesucristo. Y Él no mandó misiles, ni venían los ángeles preparados con rayo láser o lo que ustedes quieran. No. Aquí Jesús simplemente abre su boca y yo creo que ha de declarar alguna palabra, ¿verdad? Tu juicio llegó o hasta aquí llegaste. Y dice que todos van a morir. Va a ser tal mortandad, hermanos, que Dios ha levantado a las aves de los cielos para que vengan a comer las carnes de toda esa gente. Entonces, mis amados, vemos que de alguna manera el juicio de Dios llegó contra toda esta gente que se había levantado contra su amado pueblo. Nuevamente podemos ver la presencia gloriosa de Dios peleando a favor de su pueblo. Gloria, gloria, gloria a Dios, amados hermanos, porque de alguna manera pues llegó a su fin la maldad de este hombre que quiso engañar a las naciones, pero también lamentablemente pues llegó el fin para todos aquellos que se habían dejado conquistar por ese anticristo. Vemos entonces, hermanos, que en este tiempo ya los juicios de Dios están cayendo, acuérdense, pero no voy a tocar los juicios, pero ya están cayendo, ¿sí? De alguna forma, todos los 3 años y medio de los que estoy hablando, pues se acrecentaron los juicios de Dios, Entonces, de alguna manera, bueno, pues aquí los juicios de Dios siguen cayendo sobre la tierra y sus moradores que quedaron en aquel tiempo.
Es importante notar algo aquí que debe de alegrarnos, hermanos, de que estamos de veras en los últimos tiempos. Les decía yo que en 1990, pues terminaron de construir esa presa que va a tener la característica de detener el agua del río Éufrates. Si tú quieres ver esto, pues busca en YouTube y vas a ver que vas a encontrar allí información. Entonces, vemos que si esto ya se está dando, hermanos, si ya está construida esta presa para poder detener las aguas y secar ese río, para que los enemigos del pueblo de Israel puedan pues venir a enfrentarse contra los de Israel en Jerusalén, pues ya lo estamos viendo con nuestros propios ojos, porque como les leí en Apocalipsis 16:12, dice que esos espíritus que salían como ranas, ¿se acuerdan de la boca de estos? Pues son espíritus engañadores, hermanos, espíritus de demonios que de alguna manera pues van a engañar a todas las naciones para que vengan y les ayuden a destruir al pueblo de Israel. Y entonces vemos que aquí la palabra de Dios se está cumpliendo ante nuestros ojos, hermanos amados. Esto ya está sucediendo, ya está listo, y todo es con miras a que se dé esa batalla en el Armagedón. Entonces, esta tierra de Armagedón siempre fue utilizada para las batallas que tenía el pueblo de Israel en tiempos antiguos. Entonces, de alguna manera es una planicie muy grande donde se daban estas guerras. Por lo tanto, es que pues a este evento final se le llama Armagedón. Y vemos, hermanos amados, que el juicio de Dios es contra todos los que quedaron, porque dice el 21, y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Entonces esto ya se está dando en este tiempo. ¿Y qué es lo que nos queda, hermanos amados? Clamar para estar en santidad, hermanos. Que Dios nos ayude. ¿Por qué? Porque de alguna manera la gente que se quedó ya está sufriendo en ese tiempo de las plagas que nuestro Dios amado está mandando sobre la tierra. Entonces imagínense estar bajo el gobierno del diablo, más las plagas. Hermanos, siento yo que va a ser algo espantoso. Entonces debemos de tener en mente que este tiempo está más cerca de lo que pensamos. Yo pienso que es un tiempo de oportunidad que Dios nos está dando como iglesia para poder ponernos a cuentas, hermanos, y poder compartir la palabra del Señor, porque ya nos vamos. Queda poco tiempo. ¿Cuánto? No lo sé, porque solamente el Señor sabe el tiempo. Pero las señales y las cosas que están escritas en la palabra nos hablan que falta poco tiempo. Perdón. Entonces, mis amados hermanos, termino con esto. Si ya se están dando todas estas cosas, mis amados, entonces quiere decir que todo está preparado con las naciones para que pues se dé esta guerra. Aquí Israel sale victorioso. Vemos nuevamente Dios peleando a favor de su pueblo, y todos los que mueren son los enemigos, y el pueblo de Dios queda de pie. Así es que gracias a Dios ahorita pues ya terminó lo que es ese juicio que viene, que pues sí viene para
pues todas esas gentes que vienen a tratar de destruir al pueblo de Israel. Ya vamos a entrar a una clase que va a ser de tremendísima bendición, porque vamos a hablar del milenio. Y vienen cosas ya bonitas. Vamos a dejar de hablar un poco de pues estas cosas tristes y feas que están por acontecer en esta tierra cuando tú y yo estemos en la presencia del Dios Todopoderoso. Y a Él se ha dado la honra, la gloria y la alabanza. Tú te preguntarás, bueno, ¿y qué va a pasar con Satanás? Pues ya cayó el juicio sobre el anticristo, sobre el falso profeta y sobre toda la gente que venía en contra de Jerusalén. Pero ¿qué va a pasar con el diablo? Bueno, con este punto termino la clase de hoy. Y vamos a estar en Apocalipsis capítulo 20, versículo del 1 al 3. Aquí va a ser lo que le va a pasar a Satanás. Vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo y lo encerró, y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto debe de ser desatado por un poco de tiempo. Bueno, mis amados hermanos, pues aquí vemos que entonces uno de los juicios contra Satanás pues ya se está dando, porque va a ser encarcelado por 1000 años. Y después lamentablemente dice que va a ser pues soltado por un poco de tiempo. Y yo le decía al Señor, pues ya ni lo hubiera soltado, Señor. Pero bueno, vamos a ver que también esto tiene un propósito. Esto lo vamos a ver más adelante. Entonces vemos aquí, hermanos amados, que la tierra se va a empezar a limpiar de toda maldad. ¿Por qué? Porque ya no está Satanás para trabajar en la vida de la gente. Él y sus demonios ya no están. El anticristo, el falso profeta, tampoco ya no van a estar. La gente mala que usaron estos para su propósito tampoco van a estar. Entonces Dios está limpiando la tierra de toda esa gente mala y perversa. ¿Para qué, hermanos? Para que demos paso a lo que es el milenio. Para que el milenio suceda, todo debe de estar limpio y en paz. Y eso es lo que Dios ha querido desde el principio, hermanos, que estemos en un mundo de paz, de regocijo y de amor. Así es que pues llegamos al final de estas cosas tristes y feas, pero después pues va a venir algo glorioso que muchos de nosotros ya estamos anhelando, porque vamos a estar allí. ¿Por qué? Porque la iglesia de Jesucristo estará presente en el milenio. Dios me los bendiga, me los guarde, hermanos, pues hemos terminado esta clase y yo deseo con todo mi corazón que pues estas clases sean de bendición para ustedes, porque son nada más los sucesos que están por acontecer. Así es que bendiciones y que pasen un día tranquilos, contentos, y que la paz de Dios los rodee por completo. Si Dios nos permite, nos escucharemos para la próxima clase. Muchas gracias. Hasta luego.